¿En verdad hay esperanza para este mundo? ¿Cómo nos asegura Dios que al final todo estará bien? En este episodio analizaremos las profecías que llenarán de esperanza el corazón de todo seguidor de Cristo. También, cómo el recogimiento de Israel nos involucra a todos en preparación para la segunda venida. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte y Eduardo Vadillo. Cuando uno lee la asignación de esta semana de Isaías y ve cómo se promete que van a caer reinos y cómo van a volver a levantarse después de todo, pensaría que está hablando solamente de historia, de amenazas y de este tipo de cosas. Sin embargo, la esperanza, el gozo y la paz son tres cualidades que los escritos de Isaías nos recuerdan y que están todos disponibles para las personas que nos allegamos a Cristo. En un mundo caído donde parecería que el mal no tiene límite, el libro de Mormón nos recuerda que al final el bien triunfará, y esto es gracias al Mesías prometido de aquellos tiempos. Conocer el final de la película nos puede mantener atentos a su palabra. Así es, y yo creo que qué mejor o qué más nos puede dar gozo que el saber que al final todo va a estar bien, ¿no? Esa es una de las preocupantes que tenemos, como dices tú, sobre todo cuando todo se ve tan oscuro y tan complicado. Y bueno, gracias por acompañarnos en este podcast. En esta ocasión, Adrián, te quiero compartir algo muy personal que me ha pasado. Y es de que después de mucho tiempo, es la primera vez que disfruto Isaías al estar poniéndole atención y detalle. Y bueno, algo muy importante, fíjate, que nos ayuda a entender estos capítulos que hay es un poquito de contexto. Ya dijimos que este no es una clase, ¿verdad? Este podcast, pero sí sirve un poco para entender. Se mencionan sobre todo un reino que es Asiria, que era la fuerza militar dominante, ¿no? Ellos, para darnos una idea, ellos llegaron a tener 20 países subyugados bajo ellos. En las escrituras también leemos de Roma. Ellos tuvieron básicamente dominado toda Europa, parte de Asia, parte de África. Y hay varios ejemplos de países que vienen mencionados en las escrituras. Y es un símbolo básicamente de algo imposible, ¿no? Es un símbolo como un Goliat, ¿no? Un amigo que mide 3 metros, ¿cómo le vas a ganar, no? Ahora, Adrián, ¿qué cosas en nuestras vidas, ya aterrizando esto a un concepto más personal, qué cosas en nuestras vidas pueden sentirse como un Asiria, como algo imposible de vencer? Bueno, todos nosotros somos diferentes y tenemos diferentes pruebas, tenemos diferentes tribulaciones en nuestra vida. Para muchos, cumplir, por ejemplo, la palabra de sabiduría puede ser una Asiria o un Goliat en nuestras vidas. El poder decidir obedecer el día de reposo contra, por ejemplo, el día de hoy se está celebrando el Super Bowl y muchos de nosotros somos fanáticos del deporte, y el hecho de verlo o no verlo puede ser una distracción para nuestra vida espiritual o no. Eso ya depende de cada quien, ¿verdad? Pero existen muchas cosas. Nuestros jóvenes actualmente pues tienen grandes situaciones, como por ejemplo la pornografía, por ejemplo la pureza sexual y todas esas cosas que constantemente son grandes amenazas para la sociedad, ¿no? Entonces, en cada etapa de nuestra vida vamos a encontrarnos este tipo de situaciones, unas como niño, otras como joven y otras ya como parejas, casados, y definitivamente las que estamos viendo en esta época que vivimos con nuestros hijos. Y ahorita tú mencionabas muy puntualmente, por ejemplo, pecados o tentaciones, ¿no? Pero también a veces puede ser el cuidar de un familiar que está enfermo, a lo mejor el tener deudas que pueden parecerse que nunca se van a acabar, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que podemos sentir que pueden ser nuestro Asiria personal, ¿no? Sí, algo que dices en este contexto. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles que creemos que nunca vamos a poder pasar. Hoy en la mañana recordaba yo que en mi niñez
Por ejemplo, gran parte desde los 2 hasta los 10 años, básicamente, yo sufrí de asma. Y entonces constantemente en mi casa la palabra favorita era no vayas a correr, no salgas a jugar, te vas a agitar. ¿Okay? Y por muchos años, desde que yo recuerdo que nací, 3, 4 años, mis primeros recuerdos era, pues, no siempre estar en cama, pero sí constantemente. Muy limitado la actividad física. Y ya se quedó el hábito después, ¿verdad? Pero sí, hay situaciones en la vida que creemos que nunca van a terminar. Que nos van a dominar por el resto de nuestra vida. Y no. Realmente, por más dura que sea la situación, por más fuerte que sea, contamos con la bendición del Señor y podemos salir de ellas. En este contexto se encontraba Israel, a lo mejor por generaciones dominado por los asirios, pensando que siempre iban a estar subyugados a ellos, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena pregunta para hacernos, para reflexionar qué situaciones en nuestra vida creemos que son imposibles de vencer y cómo las Escrituras nos enseñan que sí se puede. Así es. Y hay una expresión que se utiliza en las Escrituras y es cuando el Señor dice, yo lucharé vuestras batallas, ¿no? O sea, Él va a pelear. Y en el versículo 12 del capítulo 20 dice, por tanto sucederá que cuando el Señor haya ejecutado su obra completa sobre el monte de Sión y Jerusalén, yo castigaré el fruto del soberbio corazón del rey de Asiria y la gloria de su altiva mirada. Y entonces dice que Él enviará flaqueza entre sus robustos. Básicamente, Él va a encargarse de acabarlos, ¿no? Y dice, y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama. Entonces, ese es un ejemplo de cómo para el Señor no hay nada imposible. Más adelante vamos a ver también cómo Babilonia, que es uno de esos arquetipos de la maldad, también va a caer. Entonces tú puedes decir, ¿cómo es que va a caer lo malo, ¿no? ¿Cómo se va a acabar? Son cosas que pueden parecerse imposibles. Y dice, y Babilonia, la gloria de los reinos, ornamento de la excelencia de los caldeos, vendrá a ser como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué significa para ti, Adrián, saber que esta increíble promesa se va a cumplir? Mira, me gustaría entrar un poquito en contexto histórico para poder contestarla. Realmente el pueblo judío en esta época, el pueblo de Israel o los hebreos antiguos, estaban en una opresión política. Estaban a veces en su tierra, a veces no estaban, habían sido cautivos, habían sido llevados por diferentes pueblos, gobiernos, después regresaron. Y ellos en su diario vivir tenían opresión. O sea, no eran libres de adorar al Dios de Israel, no eran libres de trabajar para sí mismo como pueblo. Entonces, lo que para nosotros es un significado espiritual, para ellos era el diario vivir. Y entonces aquí Isaías nos compara la opresión del diario vivir con la opresión espiritual. Y para nosotros puede resultar fácil o difícil hacer esta comparación y decir, bueno, así como han sido reprimidos en su libertad para adorar, nosotros podemos salir de los pecados. Pero creo que el significado que tienen estas escrituras para el pueblo judío, para un judío de Israel, es algo impresionante. Y si nos ponemos en su piel o tratamos de entenderlo en su contexto, Isaías va a ser muchísimo más fácil de entender. Y bueno, ya hablando para contestar la pregunta, la promesa de que saldremos adelante, de que el bien siempre va a triunfar por encima del mal, debe de darnos esperanza. O sea, realmente quiero que nos situemos en un contexto de que estamos en un problema. Estamos en esa noche larga en donde muchas veces no podemos ni siquiera dormir, aunque ya falten 3 horas para que nos levantemos. Tenemos los problemas encima de nosotros. Hay una esperanza. Creo que eso es lo que Nefi nos está tratando de expresar al poder escribir estas palabras. Siempre, siempre, siempre las promesas se van a cumplir. Y también hay que tener en mente que las libertades que tenemos ahorita no están garantizadas en un futuro. O sea,
el hecho de que Nefi se haya tomado el tiempo de escribir estas cosas tan específicas que son para nuestros tiempos, quiere decir que vamos a batallarle de todo, ¿no? Pero, bueno, pasa algo muy interesante entonces con Israel, ¿no? O sea, en ese vaivén, ¿en qué termina la historia para ellos, no? Bueno, después de esto, después de ser esparcidos el pueblo de Israel por diferentes lados y literalmente de ahí viene la expresión andar como judíos errantes. Es decir, como pueblo ellos vivían en comunidades en diferentes países, sin embargo ellos no tenían una tierra como tal hasta el año de 1948, cuando Israel se vuelve a formar como Estado. Y el capítulo 20 y versículo 20 habla de esto y que me platicabas ahorita antes de comenzar. Qué impresionante que cuando se traduce el libro de Mormón, Israel todavía no estaba constituido como un estado. Entonces, para a José Smith, me imagino, al estar traduciendo esto, pues pudo haber o no entendido lo que estaba escribiendo, porque pues era un joven que no era muy letrado, pero esta es una prueba más de la veracidad del libro de Mormón, en donde se profetiza algo que pasaron unos cuantos años después. Y capítulo 20, versículo 20 dice: y sucederá que aquel día el resto de Israel y los que hayan escapado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán de aquel que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. Y levantará estandartes a las naciones y congregará a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Judá de los 4 cabos de la tierra. El resto retornará, sí, el resto de Jacob, al Dios fuerte. Hay una gráfica, Eduardo, que nos muestra cómo cada 10 años la diferencia de población en el estado de Israel como tal. Y en 1948 era más como una tierra en donde unos cuantos se congregaron. Pero esta gráfica que se encuentra en YouTube, pueden ustedes ver cómo cada 10 años la población se duplicaba y triplicaba y cuatruplicaba en ocasiones. La manera en que los judíos están regresando a su tierra geográfica. Sin embargo, la promesa del recogimiento de Israel no solamente se limita a las personas de descendencia judía y al retorno de un lugar específico geográficamente. Hemos escuchado mucho a nuestro profeta que nos habla del recogimiento de Israel. Y, Eduardo, ¿qué significa, así en pocas palabras para ti, recoger Israel? Pues recoger Israel es todo lo que hagamos que ayude a alguien a hacer convenios, es recoger Israel, ¿no? Y esto aplica en ambos lados del velo, ya sea con la obra del Templo de Historia Familiar o con la obra misional. Entonces, básicamente es ayudarles a hacer como lo veíamos, o vamos a verlo en Jacob, como injertados, ¿no? al olivo. Así es. Básicamente, en general, es eso, ¿no? Uno pensaría cuando habla del pueblo de Israel en los judíos, en las personas que tienen así caireles y que tienen el gorrito aquí bien chistoso. Pero no, el pueblo de Israel también es toda aquella persona que ha hecho un convenio con Dios, que ha recibido un bautismo y que ha hecho promesas en el templo. Y actualmente nosotros sabemos que Dios está llevando una obra maravillosa para poder recoger a Israel, tanto el pueblo literal en un lugar geográfico como espiritualmente. Y recoger a Israel implica la idea de que la gente se va a reunir, pero también las tribus dispersas se van a congregar. Se basa en la creencia de que nosotros como miembros de la iglesia también somos parte de la casa de Israel. Y entonces el presidente Russell M. Nelson se ha referido a recoger a Israel en un sentido espiritual y nos insta como miembros de la iglesia a renovar nuestra fe, a regresar a los principios y enseñanzas del Evangelio y a fortalecer las comunidades, nuestros barrios, nuestras estacas, pero sobre todo fortalecer las familias. Cuando nosotros fortalecemos las familias a través de la noche de hogar, a través de la asistencia del templo, a través de predicarle a nuestros hijos, también estamos recogiendo a Israel. Y básicamente recoger a Israel no solamente es algo físico, es algo espiritual que tú, yo y todos los miembros de la iglesia debemos estar enfocados en hacer.
El Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestuosidad. Cada vez que hacen algo que ayuda a cualquiera, a ambos lados del velo, a dar un paso para hacer convenios con Dios y recibir sus ordenanzas esenciales del bautismo y del templo, están ayudando a recoger a Israel. Es así de sencillo. Russell M. Nelson. Y bueno, después de este recogimiento de Israel que viene, llega la segunda venida, algún evento impresionante. Y después, en estas escrituras, en estos capítulos, vamos a ver que se habla acerca del milenio. El milenio es un periodo de 1000 años de paz, donde Cristo reinará personalmente en la tierra. Y esto es algo que me gusta mucho como lo describe Isaías, pues de una manera poética, pero dice: y morará también el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y un niño los pastoreará. Es en el capítulo 21. Ahora, esta paz no se va a dar, Adrián, porque la gente de repente cambiaron un día y ya de repente todos somos buenos, ¿no? Va a ser la influencia de Cristo reinando personalmente. Pero fíjate lo que dice el versículo número 9 del capítulo 21. Dice: no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Cómo es entonces, Adrián, que el conocimiento cambia nuestra conducta? Muchas de las veces, muchas de nuestras reacciones es porque no entendemos realmente los principios. Básicamente aquí lo que se nos está diciendo es que vamos a tener un conocimiento de las verdades del Evangelio de una manera plena. Y el conocimiento es poder. Y el poder nos ayuda a transformar nuestras ideas, y las ideas a la vez transforman el comportamiento. Entonces yo creo que el mayor problema que tenemos en este mundo se debe a que no entendemos el plan de nuestro Padre Celestial y no entendemos cuál es nuestro propósito aquí en la vida. El tener una visión corta de nuestra existencia en la tierra muchas veces nos hace tener conductas equivocadas y cometer errores que, aunque sabemos que está mal, porque no vemos la consecuencia eterna, decidimos hacerlas. Entonces, yo creo que aquí básicamente se nos está mostrando un mapa de los días que estamos viviendo hoy en día y de los días que vienen por venir. Entonces, creo que el entender el principio de que la tierra estará llena de conocimiento debe de darnos alegría, debe de darnos esperanza y sobre todo un regocijo de que por más mal que creamos que está el mundo, vendrán tiempos mejores. Sí, porque fíjate que esa idea de que el mundo cada vez está peor, que sí es cierto, tenemos que recordar también, de nuevo, la parábola del trigo y la cizaña. Así como lo malo crece, lo bueno también. Y fíjate, esta noción de decir que todo está mal puede llenarnos de un miedo que nos paraliza en incluso hacer cosas buenas, porque vamos a decir: ¿para qué voy a trabajar en eso si al final todo se está poniendo peor, ¿no? Como decía el de Rasband en la conferencia, que una de sus hijas le dijo: yo no quiero traer hijos a un mundo cada vez más feo, ¿no? Entonces, el no comprender esto, esta falta de conocimiento, nos puede llevar a actuar de una manera equivocada. A veces, tú dijiste ahorita algo muy interesante, a veces sabemos que algo está mal y de todas maneras lo hacemos, pero a veces no sabemos por qué el Señor nos pide eso. Es decir, por ejemplo, yo sé que cumplir con tal mandamiento es correcto, pero no lo hago porque me da flojera o lo que sea. Pues todavía no sé por qué el Señor me está pidiendo eso. Todavía no tengo el conocimiento pleno, ni he obtenido un testimonio de por qué no. Entonces, cuando sé eso, es mucho más fácil arrepentirme y tratar de cambiar eso.
Bueno, y algo que tú decías, el hecho de no hacer las cosas buenas. Hay una cita que me gusta mucho que dice que lo único que Satanás necesita es que las personas buenas no hagan nada. No, él no necesita que hagamos cosas malas. Con que no hagamos nada es más que suficiente. Y esto, el hecho de no hacer nada puede ser también porque no entendemos las consecuencias eternas de hacer las cosas. Viene a mi mente, por ejemplo, la experiencia de los pioneros. Cuando ellos cruzaban las llanuras congeladas y cuando ellos experimentaron todas esas tribulaciones para llegar al valle del lago Salado, yo creo que ellos entendían perfectamente lo que era el recogimiento de Israel de manera espiritual y el sacrificio que ellos hicieron de morir, de enterrar a sus familiares en el camino, de perder unas piernas o manos. Definitivamente la fe que ellos tenían por la visión que había sido transmitida por el presidente Brigham Young, les ayudó a llegar hasta su meta y no importaron los sacrificios físicos que vivieron. Entonces, creo que es bien importante que cuando pongamos reglas en nuestra casa, cuando hablemos con nuestros hijos acerca de por qué hay que realizar las cosas, es importante que, como Isaías, les demos un panorama de lo que es el mapa, de lo que está por venir. Decía mi presidente de misión, cada vez que dábamos charlas, porque en mis tiempos dábamos las famosas charlas, ¿verdad? Entonces él nos decía, cuando terminen la charla, háganle como las películas, que cuando van al cine muestran los previews, muestran los avances, y entonces esos avances van a hacer que las personas quieran escucharlos la próxima vez. Entonces despertábamos en ellos como curiosidad o deseos de aprender. Y básicamente creo que eso es lo que Isaías está haciendo en este capítulo. Nos está mostrando el avance de la película, de que aunque el mundo esté lleno de maldad ahorita, va a haber el milenio. Y entonces hay que darnos cuenta, estamos en los últimos días. Estamos en la época del recogimiento de Israel. ¿Y qué sigue, Eduardo? Sigue el milenio. Y qué interesante lo que dices de los pioneros, porque ellos tenían el conocimiento de lo más importante. Es decir, ellos sabían que tenían que llegar a tal lugar, pero no tenían los detalles de eso. Y ese es el punto que hemos visto con Nefi. Nefi no sabía ni para dónde era, ¿no? No sabía ni para dónde era, o sea, cómo iba a ser el lugar. Él sabía que era una tierra prometida y para él ese conocimiento era suficiente. Los detalles, cómo iban a llegar, es lo de menos, ¿no? Y eso debería ser un ejemplo para nosotros. Ahora, para terminar esta parte, me gusta mucho en el capítulo 22, algo que viene ahí que dice: he aquí Dios es mi salvación, confiaré y no temeré. Dice: cantad al Señor porque Él ha hecho cosas admirables. Y esa frase de cosas admirables tuvo un momento en la lectura esa semana que me dejó con la mente iluminada, porque aquí mismo también Nefi explica una de esas cosas admirables que también solamente Cristo puede hacer. Dice él en el versículo 16, dice: después de que los judíos hayan sido dispersados, lo que hablamos ahorita, ¿no? Y los haya azotado por otros pueblos, por muchas generaciones, hasta que sean persuadidos a creer en Cristo. Imagínate ese momento cuando ellos lleguen a aceptar a Cristo. Y dice, y cuando llegue ese día en que crean en Cristo y adoran al Padre en su nombre, dice, y no esperen más a otro Mesías. El Señor volverá a extender su mano por segunda vez y efectuará una obra maravillosa y un prodigio. Entonces, no sé si nos damos cuenta de la magnitud de lo que está diciendo Nefi, de las cosas que nos van a tocar, como dices tú, en nuestros tiempos. No encuentro un equivalente a esta maravillosa profecía de que lo que por siglos han hecho ellos como pueblo va a cambiar, porque ahora van a aceptarme. Entonces es un ejemplo de como dice ahí, las cosas admirables que ha hecho el Señor y las que hará. De hecho, el otro día en mi barrio pudimos
presenciar una bendición de un niño, de un recién nacido que fue dada por un padre que es de origen chino. El hermano literalmente es chino de China. Y entonces fue algo muy especial la experiencia porque él habla un español limitado, pero entendible. Entonces él tomó a su bebé en sus brazos y dio una bendición sencilla. Pero después de que dio el nombre y la bendición, repitió la ordenanza, pero ahora lo hizo en mandarín. Entonces, las personas de origen chino, pues crecen con la creencia de otras ideas, ¿verdad? Con Buda y todas estas cosas, algo completamente diferente a un salvador y a un plan de felicidad. Y entonces yo me maravillé y mi corazón se regocijó, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que el Evangelio de Jesucristo pueda tocar este tipo de vidas? Y me sentí realmente bendecido al poder presenciar literalmente el recogimiento de Israel. Y él, aunque es de origen asiático, también pertenece a Israel por aceptar y hacer convenios con el Señor. Entonces, definitivamente, Eduardo, estamos en los últimos días. Estamos ya viendo estas promesas que Isaías escribió y que Nefi decidió repetir en el libro de Mormón. Hay una parte que me encanta de esta parte y dice Nefi en el capítulo 25, versículo 23, porque nosotros trabajamos diligentemente en escribir. Para ti, para mí, para nuestros hijos, escribir literalmente es abrir una computadora y teclear fácilmente y podemos escribir y escribir. O con la tecnología del día de hoy, poner en ChatGPT, hazme este resumen y ya estamos escribiendo literalmente. Pero para Nefi el escribir significaba desde preparar las planchas, primeramente buscar los metales en la tierra, fundirlos, encontrar las aliciones como oro, cobre, de lo que hayan estado hechas. Después darles forma y después me imagino yo con algo puntiagudo que tuvo que sacar filo, grabarlo o con un marrito, como los picapiedra, ahí dándole. Pero bueno, era realmente un trabajo muy, muy difícil. Y a nosotros nos da sueño, nos da flojera leer Isaías porque no lo entendemos. Qué difícil debió de haber sido realmente escribir esto, plasmarlo. Pero después de que dice Nefi, porque trabajamos diligentemente en escribir, dice la razón por la que lo hace. Y es a fin de persuadir a nuestros hijos. O sea, nosotros somos sus hijos. Así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Pues sabemos que por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Y entonces viene el famoso versículo 26, que yo creo que es un resumen de lo que es el libro de Mormón. Si me pidieran que escogiera una sola frase del libro de Mormón, o de qué habla el libro de Mormón, es precisamente este versículo, el versículo 26, y dice, y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Creo que si queremos entender este capítulo, la lección de esta semana, y podemos buscar solamente un principio para entender, si entendemos que el libro de Mormón habla de Cristo y sirve para reconocer que Jesús es nuestro Salvador y la fuente de arrepentimiento, habrá sido todo un éxito. Así es. Pues queremos agradecerles a todos por haber escuchado este episodio del día de hoy. Los invitamos a que, si les gustó, puedan darle like y puedan compartirlo también con alguien con alguien de sus amigos, de sus familiares que crean que necesitan escuchar esto. Nos vemos hasta la próxima.